Shalom amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, teniendo el placer de compartir, como es todas las semanas, la parashá semanal que nos corresponde. En la semana que estamos, una vez después de haber concluido con el ayuno, nos corresponde la parashá Beat Hanan. ¿Okay? Beat Hanan va a estar abarcando desde el versículo 23 de este capítulo 3 hasta el capítulo 7, parte de él. ¿Ok? Entonces vamos a entender lo que significa la palabra Bet Hanan, significa y cuando imploré. Sí, se habla de una forma de decir cuando oré o cuando pedí al Eterno. Y así vamos a ingresar a lo que sería el contexto para entonces ir comentando los aspectos más destacados dentro de esa parashá. Es una parashá sumamente rica. No sé hasta qué punto podamos nosotros abarcarla. De todos modos, aquí vamos a encontrar los haceres de Adibro, los 10 mandamientos, la misma de la recitación del Shemat, la forma como se debe de entender el arte de la oración y las leyes y enseñanzas que están dirigidas al pueblo de Israel para que pudiera tener éxito en su desarrollo. Bien, mis amados, entonces vamos a entrar en contexto y dice así: en aquel momento imploré al Eterno para decir: mi Señor, Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Pues ¿qué poder hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer como tus obras y como tus actos poderosos? Entonces, deteniéndonos acá, vamos a entender la estructura de esta tefilá, de esta oración que hace Moshe Rabenu en el momento en que se digna a pedir esta vez algo para sí mismo. Como podemos ver a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, siempre observamos a Moshe Rabenu intercediendo por su pueblo, intercediendo por misericordia, intercediendo por libertad. Mas sin embargo, esta oportunidad, una vez cumplido su rol y habiendo llevado su última tarea, como fue la destrucción de Sihón y Og, estos reyes que fueron abatidos a través de la ordenanza que el Eterno le infirió a Moshe, vemos entonces que Moshe se detiene en un momento y considera que es el momento ideal para entonces tratar un tema que había dejado resguardado. Y aquí entonces la Torah nos viene a determinar la intención que Moshe trae con esta intersección para obtener la abolición del decreto que se le había determinado que no podría ingresar él a la tierra prometida y que no sería el encargado de conducir a esta nueva generación hacia la tierra que había prometido a nuestros padres. Entonces vemos que una de las estructuras de aquí de esta oración que hace Moshe, vemos que destaca la situación propicia del momento y se refiere a que el Eterno, habiendo comenzado a mostrar a su siervo, es decir, hacia él, su grandeza y su mano poderosa, es decir, viendo cómo había conquistado de forma absoluta a estos reyes, se vio en la necesidad de reexaltar esta situación en forma de alabanza hacia el Creador para dar apertura a una intersección por el cual él trataría de conseguir que el decreto que se le había establecido de no entrar a la tierra prometida fuera abrogado. Entonces, pues seguimos en el verso 25 y dice: por favor, déjame pasar y ver esa buena tierra que está al otro lado del Jardín, es ese buen monte y el Lebanón. Pero el Eterno se encolerizó conmigo a causa de ustedes y no me escuchó. ¿Okay? Entonces ya el verso 26 nos viene a determinar y entrar otra vez en lo que sería la tojejá, esta reprensión que él está haciendo dentro del pueblo. No olvidemos que el contexto de todo este libro
viene haciendo el discurso de despedida en donde él, a esta nueva generación que tendría la posibilidad de entrar a conquistar la tierra prometida, él estaría exhortándoles con el objetivo de que tuvieran sumamente cuidado de no caer en los mismos errores de sus padres. Entonces, una vez que él está en este momento de intersección, él viene a delatar, a contar al pueblo que él había tenido la necesidad de clamar al Eterno con el objetivo de abrogar este decreto sobre el cual él tendría prohibido el ingreso a la tierra de Israel. Entonces, él dice, pero el Eterno se encolerizó conmigo a causa de ustedes y no me escuchó. ¿Okay? Y el Eterno me dijo, que baste ya y no sigas hablándome más de este asunto. Asciende a la punta de la cima y eleva tus ojos hacia el mar, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, y mira con tus propios ojos, pues no cruzarás este Jordán. Y encomienda a Yehoshua y fortalécelo y aliéntalo, ya que él pasará delante de este pueblo y él hará que ellos tomen posesión en la tierra que verás. Así que permanecimos en el valle frente a Bet Peor. Entonces vemos acá que él, dentro de la tojejá que está haciendo, dentro del reclamo y la exhortación, él le dice que el Eterno se encolerizó a causa de ellos. Esta es una expresión que se puede interpretar de varias formas. Nuestros sabios nos enseñan que se encolerizó a causa de el pueblo en función de que el pueblo había estado hostigando a Moshe y presionándolo a través de sus quejas. ¿Ok? Entonces solamente había sido una realidad en la generación anterior, decía los padres de ellos, sino también observamos que cuando esta nueva generación ya había asumido en su mayoría, ellos también fueron contra Moshe y contra Aarón en posición de reclamar por la situación de que carecían de agua en ese momento. Entonces, Moshe dice, a causa de ustedes el Eterno se encolerizó conmigo. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista textual, analizando la historia, podemos ver que era eso, o sea, que a causa de sus falta de percepción y de sensibilidad y de traer quejas, lograron que yo cometiera esa ligereza y se me contó como suficientemente grave como para poder entrar a la tierra prometida. Mas, sin embargo, hay una posición que dice que en vista de que el Eterno entendía de que esta generación también iba a sucumbir a causa de la idolatría y de darle la espalda al Eterno, por esa razón el Eterno no permitió que Moshe Rabenu entrara con ellos a la tierra prometida. ¿Por qué razón? Porque una de las razones por las cuales, una de las tareas que tenía que acometer el pueblo de Israel una vez que entrara a la conquista de la tierra prometida era eliminar y extirpar todo tipo de idolatría de en medio de estas naciones, de estos pueblos. ¿Okay? De manera de que no fueran a influenciar y traer esta situación como una práctica que fuera asimilada por el pueblo de Israel. Mas, sin embargo, vemos a lo largo de la historia del Tanaj que cuando Josué ben Nun tomó la tierra prometida y conquistó, no se cuidó de cumplir con esto al pie de la letra y dejaron no solamente parte de las poblaciones en medio de ellos que no fueron exterminadas, sino que también mantuvieron a esta gente con sus prácticas que posteriormente, conforme había estado percibiendo Moshe Rabenu, iba a hacer que el pueblo también claudicara y se arrastrara detrás de estos ídolos y que trajera como consecuencia que fueran expulsados de la tierra. En función de esto, dicen nuestros sabios que fue que el Eterno no le permitió a Moshe que entrara y dirigiera la conquista con esta nueva generación, entendiendo de que esta generación tenía que claudicar y por lo tanto no era visto autorizarle la entrada como Moshe lo estaba sugiriendo. Mas, sin embargo, vemos que la petición en oración de Moshe Rabenu no quedó vacía.
¿ok? Era un hombre de mucha convicción, de mucha fe, de mucha devoción, y el Eterno acepta, solamente que acepta en parte a su plegaria. Su plegaria dice, déjame entrar y déjame ver. Entonces, ante esta situación, el Eterno dice, no, basta ya, es decir, no quiero que me sigas hablando del tema, ¿ok? La palabra Bechanan, con que se introduce esta parasha, tiene un valor numérico en la gematría de 515. Dice que Moshe oró al Eterno de 515 formas, ¿ok? Por 515 ocasiones, de formas distintas, y el Eterno le dijo, suficiente, basta ya, es decir, no insistas. Muchos dicen que si hubiese insistido una vez más, el Eterno le hubiese otorgado el mérito de haber ingresado a la tierra prometida. Sin embargo, el Eterno llega y le pide que ascienda a la cima y eleve sus ojos hacia el mar y pueda contemplar hacia los 4 puntos cardinales. ¿Ok? Y en ese momento el Eterno le mostró toda la tierra a la cual él podía observar con ojos más allá de lo que la visión humana podía permitirle, podía observar no solamente el paisaje hacia donde se encontraba la tierra de Israel desde su punto de vista de su ubicación geográfica, sino que pudo ver sus límites, sus fronteras, ¿okay? Sus lugares más recónditos. Y aún así, nuestros sabios dicen que en forma de nebuá, él pudo observar toda la historia de Israel pasar por sus ojos. Cómo sería la conquista, cómo sería la edificación del Beit HaMikdash, cómo serían las caídas y los reinos que iba a atravesar la historia del pueblo de Israel. Y todo esto el Eterno se lo mostró en forma de nebuá, en forma profética a Moshe Rabbeinu. Y después de la visión, entonces, vemos que encomienda, le ordena al Eterno que encomiende a Yehoshua para que lo fortalezca y lo aliente, ya que él será el que pasará delante a este pueblo. Esta es una situación que ya había sido previa anteriormente en la parasha anterior, pero sin embargo aquí se repite, ¿ok? Y con el objetivo de que él entienda de que es Yehoshua ben Nun y no él el quien estaría a cargo de esta situación, sería de liderar al pueblo en la conquista de la tierra prometida. Y él dijo, así que permanecemos en el valle frente a Beet Peor. Es decir, después de que le está comentando al pueblo qué fue lo que le contestó el Eterno, qué fue lo que le mostró el Eterno, él llega y dice, y permanecimos en el valle frente a Beet Peor. El Beet Peor es el lugar donde Moshe Rabbeinu iba a fallecer, ¿sí? Y ahí él utiliza la palabra en plural permanecimos, refiriéndose a que él sería el que estaría encargado de introducir a la tierra prometida a toda esta generación de Israel que murió en el desierto y que en la resurrección de los muertos iban a tener el mérito de ingresar a la tierra prometida. Y esta es una de las razones por las cuales tampoco se le permite a Moshe Rabbeinu ingresar a la tierra prometida. Dicen esos sabios que en el momento de la resurrección de los muertos, esta generación va a tener la bendición de poder ingresar a la tierra prometida, y Moshe Rabbeinu tendría que ser el líder quien introduzca a esa generación, y de esta forma él podría cumplir con la tarea que se le había otorgado de llevar a esta generación a la tierra prometida. Mas, sin embargo, objetan de que si él hubiese permitido que Moshe Rabbeinu ingresara, entonces esta generación hubiese quedado sin la posibilidad de poder ingresar, y por lo tanto las razones por las cuales comentan nuestros sabios que Moshe Rabbeinu no entra con el pueblo en esta oportunidad, era porque, aparte de observar de que no se hubiese visto bien, de que solamente el líder de toda una congregación, de todo un pueblo, fuera el único que haya logrado pasar, y habiendo dejado a todos inconclusos, a todos inhabilitados para poder adquirir lo que habían soñado y por lo que habían salido de la tierra de Misraim. Entonces, dentro de esta situación, la justicia del Eterno estableció que ellos tendrían que estar, pero solamente una vez de que llegara este momento de la Metillá de Metim, la resurrección de los muertos.
Bien, entonces entramos al capítulo 4. Dice, continuamos aquí con lo que es la tojejá, la advertencia hacia esta nueva generación. Y dice, y ahora Israel, escucha los estatutos y las leyes que yo les enseño a hacer para que viven y entren y hereden la tierra que el eterno Elohim de sus ancestros le entrega. Aquí es importante destacar las palabras que dice, para que vivan y entren y hereden la tierra que el eterno Elohim le entregó a sus ancestros. ¿Ok? Entonces, entendemos que la Torá es dada con el objetivo de que podamos vivir a través de estos preceptos. ¿Ok? Y de a través de estos preceptos tendríamos la posibilidad de vivirlos y desarrollarlos. Es una razón por la cual Moshe Rabbeinu dice en el Señor que quería ingresar a la tierra prometida, porque ahí tendría la oportunidad de cumplir la Torá de una forma amplia, de una forma completa. ¿Ok? Porque vemos que las leyes de la Torá están muy relacionadas con la parte de la agricultura, y muchas de las situaciones que están establecidas en la Torá no se podían cumplir en el desierto, y solamente una vez que se conquistara la tierra, entonces se podría dar vigencia o entrar en rigor este tipo de preceptos, este tipo de vivencia a través de los preceptos de la Torá. Y hace énfasis de que la entrega de la Torá es una situación que no se da a causa de nuestro mérito, o sea, que no se crea que esta generación que es mejor que la anterior, sino que esto se da a causa del mérito de sus ancestros, es decir, refiriéndose a Abraham, Isaac y Jacob, los ancestros del pueblo de Israel. Y después el verso dice, y no añadirán al asunto que yo les ordeno, ni lo reducirán, a fin de preservar los mandamientos del eterno Elohim que yo les ordeno. ¿Okay? Entonces, en este versículo 2 nos enseña que es sumamente importante no añadir ni sustraer a nada de lo que el Eterno nos enseñó a través de Moshe. Entonces, ¿qué podemos entender de este punto? Que muchas veces nuestra mente humana, de forma perspicaz, quiere mejorar, evolucionar y desarrollar o modernizar la forma como podemos percibir nuestra relación con el Eterno y su Torah. Entonces, nos ha llevado lamentablemente a que hemos manejado la relación con nuestra Torah de forma en que asumimos de que de acuerdo a los tiempos hay circunstancias que no se deben observar, situaciones que no se deben tomar al pie de la letra, y eso es un error. Sin embargo, es una situación que aquí se nos determina que no se le debe bajo ningún concepto añadir ni reducir a esta situación. Entonces aquí la Torah deja muy bien claro esto de forma tangible, de forma específica, aquí explícita. El verso 3 dice, sus propios ojos han visto lo que el Eterno hizo a Baal Peor, pues todo hombre que siguió a Baal Peor, el Eterno de Dios lo aniquiló de tu seno. Pero ustedes que se apegan al Eterno Elohim, todos ustedes están vivos hoy. ¿Qué relación tiene Baal Peor con el hecho de no sustraer o no añadir a la Torah? Básicamente lo que viene a entenderse acá, dentro de este contexto, porque viene está puesto esta porción, para entender, ustedes vieron lo que pasó con Baal Peor. Es un tipo de adoración que la adoración a este ídolo prácticamente se hacía de una forma en que ante los ojos de cualquier persona pudiera ver que lo que se hacía delante del ídolo era algo denigrante. Por lo tanto, aunque nuestro pensamiento humano nos puede decir que era una situación denigrante y pudiéramos decir que eso no era ningún tipo de idolatría, como era el hecho de hacer sus necesidades frente de este ídolo, y que esa era la forma de culto que se hacía, aún así, el hecho de que tú puedas entender con tu mente limitada la situación por la cual el Eterno te establece algo, tú viste cómo fue el fin de aquellos que sirvieron a este ídolo. Mas, sin embargo, ustedes están vivos hoy. ¿Por qué están vivos hoy? Porque no se claudicaron ante esta situación de esta abodazara. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a decir aquí? Que así como esto del Baal Peor era algo que tal vez muchos lo hacían porque consideran que esto no era ningún tipo de idolatría, más bien era una situación de que podríamos considerar que había una falta de respeto hacia el ídolo, aún así, el hombre debe entender que lo que el Eterno establece tiene sus bases. Y aunque nuestra mente no pueda captar de forma
digamos, perceptible el porqué de cada mandamiento y cada misbot, esta situación nos enseña de que independientemente de que entendamos o no la profundidad del mandamiento, esto deberíamos de asumirlo. Eso se refiere con los mandamientos, sobre todo con los mandamientos que tienen el estatus de Hukim, que son, como hemos dicho, los mandamientos que son de comprensión no muy lógica, ¿okay? Como aquello de comer carne con leche, aquello de no mezclar prendas de lino con lana, ¿okay? Dentro de todas estas situaciones son mandamientos que aunque uno no pueda entender, aquí el Eterno de forma subjetiva nos está diciendo que aún los mandamientos que no puedas comprender, aún así debes guardarlos. Verso 5 dice, mira que yo he enseñado a ustedes estatutos y leyes, a esto me refería, ¿ok? Hukim y Mishpatim, tal como el Eterno, mi Elohim, me ordenó, así dice Moshe, para hacerlos así en medio de la tierra que ustedes van allá para heredarla, y lo preservarán y lo llevarán a cabo, pues eso constituye la sabiduría y el discernimiento de ustedes ante los ojos de las naciones. Entonces, aquí nos está dando bien claro que la forma como podamos darle relevancia y exaltar el nombre de el Creador es a través del cumplimiento de los estatutos y las leyes, las ordenanzas que el Eterno nos ha encomendado en su Torah. Por lo tanto, ahí dice, ahí determina la sabiduría y el discernimiento de ustedes ante los ojos de las naciones, es decir, que todas las naciones verán y entenderán qué sabio es este pueblo, qué discernimiento pueden captar, cómo pueden asumir esta posición de vida. Esto viene indiscutiblemente dado por la Torá, que el Eterno se lo quien les entregó. Entonces, de esta forma se resaltaría el nombre de Dios en medio de las naciones. Entonces, más adelante sigue esta idea. Pueden leer, vamos a ir avanzando para poder entrar en abarcar otros temas. Y dice aquí, el día que paraste delante del Eterno, de tu Dios en Joreb, cuando el Eterno me dijo, congrega a mi pueblo, les haré escuchar mis palabras para que aprendan a temerme todos los días que ellos viven en la tierra y enseñen a sus hijos. Entonces, resulta que aquí cierra la idea de la forma esplendorosa como el pueblo de Israel debería llevar como bandera en alto el estudio y la práctica de la Torah, desde el punto de vista de que este es el objetivo por el cual el hombre puede llegar a temer y amar al Eterno a través de la obediencia y la práctica y la observancia de estos mandamientos, y es una situación que no solamente es para ellos, sino también para sus hijos. Es una situación que se nos ordena ir y pasar de generación en generación. Posteriormente dice, ustedes se acercaron y se pararon debajo de la montaña, y la montaña ardía con fuego hasta el corazón de los cielos, oscuridad y nube y nubosidad espesa. Aquí Moshe trata de recrearle a esta generación que lógicamente la mayoría de ellos vivieron en esa situación, y les recrea lo que fue la magnificencia con que el Eterno se manifestó en el monte donde se entregó la Torá, el monte Joreb, ¿ok? Y ahí dice que hubo una gran llama de fuego hasta el corazón de los cielos, es decir, que humeaba esta llama flameante hasta la altura de los cielos, ¿ok? Y dentro de esa situación, el Eterno habló a ustedes en medio del fuego. Sonido de palabras ustedes escucharon, pero no veían imagen, sino solo sonido. Él les expresó su pacto, el cual les ordenó hacer los 10 enunciados, y él los escribió sobre 2 tablas de piedra, y a mí el Eterno me ordenó en ese momento enseñarles estatutos y leyes para que ustedes lo hicieran en la tierra, donde ustedes pasan allá para heredarla. Entonces, aquí el Eterno, Moshe le está hablando al pueblo lo que fue el compromiso, el pacto que el Eterno hizo con el pueblo de Israel a través de la manifestación que vivió el pueblo en Joreb, en el monte Joreb. Ahí dicen, ahí ustedes escucharon, pero no vieron imagen, sino solo sonido.
Esto es una referencia que Moshe quiere resaltar aquí en contra de la idolatría, para determinar qué escucharon y qué vieron. Vieron el sonido de la voz, mas no escucharon, no vieron a nadie. No hubo ni hombre, ni animal, no hubo nada. No hubo ningún tipo de situación, solamente escucharon fue el sonido y vieron el sonido de esa voz. ¿Ok? Entonces aquí continúa la Torá relatando todo lo que fue esta experiencia del Sinai en Horeb, y entonces hace después la advertencia de que no se puede hacer ninguna imagen de cualquier figura, bien sea del diseño de varón o de mujer, estamos en el verso 16 al 17, y una figura de cualquier animal en la tierra, y una figura de cualquier ave alada que vuela en los cielos, y una figura de cualquier ser que se arrastre en el suelo, ni figura de cualquier pez que esté en el agua, debajo de la tierra. Y no sea que eleves tus ojos a los cielos y contemples el sol, la luna y las estrellas y todo el conjunto de los cielos, y seas arrastrado y te posternes ante ellos y los sirvas. Entonces aquí cierra la idea de que es la advertencia contra que se cuiden de la idolatría a esta nueva generación, a los que el Eterno Elohim había adjudicado. O sea, se refiriendo aquí, continuando con la lectura del verso 19, dice que estos astros y estas constelaciones que están en el firmamento, solamente Dios las adjudicó para que todas las naciones debajo de los cielos, para todas las naciones debajo de los cielos, pero el Eterno ha tomado a ustedes y los ha sacado del crisol de hierro de Misraim, para que sean para él una nación de heredad como en este día. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Moshe? Está diciendo, ciertamente las naciones, ¿okay? Las 70 naciones que existían para el momento, son regidas por una constelación y un ángel, que dirigen y juzgan a cada una de estas naciones. Más nosotros, como pueblo, fuimos sacados del crisol de Misraim, fuimos sacados de un lugar que no había fuga. Era imposible la fuga de ese lugar, y el Eterno nos sacó para ser una nación, para hacer su heredad, como en este día. Es decir, que aquí lo que le está diciendo Moshe, a nosotros no nos rige ninguna constelación, ningún signo astral, ni ningún ángel. Solamente Akadosh Baruj Hu, Él nos toma de la mano y nos dirige, y nos juzgará conforme Él desee juzgarnos. Y en estas circunstancias, de entender de que la misericordia que el Eterno tiene es mucho más grande y mucho más amplia que la de cualquier ángel. ¿Sí? Entonces, dice, pero el Eterno se había encolerizado conmigo a causa de ustedes y juró que no cruzaría el Jardín. Aquí vuelve a entrar en el tema. ¿Ok? Y no entraría a la buena tierra que el Eterno tu Elohim le entregó como heredad. Pues yo he de morir y no he de cruzar el Jardín, pero ustedes pasarán y heredarán esta buena tierra. Cuiden ustedes, no sea que olviden el pacto que el Eterno se lo hizo con ustedes, y hagan para ustedes figuras talladas, imágenes de cualquier cosa. Y aquí termina la situación diciendo, pues el Eterno de Elohim es un fuego devorador, Elohim celoso. Entonces, dentro del contexto, cierra aquí esta advertencia de la idolatría, haciéndoles entender de que de alguna u otra manera el pueblo de Israel, según percibía Moshe, iba a llegar el momento en que iba a claudicar con esto de la idolatría. Y justamente estamos viendo y recordando esta semana pues la aflicción que estuvimos a través del ayuno con recordatorio al Tisha B'Av, ¿okay? Que realmente circunstancias que sucedieron y que llevaron a su pueblo al exilio y a la pérdida de nuestra tierra. ¿Por qué? Porque justamente nos descuidamos y llegamos a la situación de que nos arrastramos hacia otras deidades y dejamos la Torah a un lado. Y ante esta situación, pues, han habido a lo largo de la historia procesos que esta semana tuvimos la oportunidad que nos da en nuestro calendario hebreo de poder y atender y hacer reflexión sobre este tipo de situaciones para que no vuelvan a acontecer. ¿Ok? Dice, cuando engendres hijos y nietos y se hagan veteranos en la tierra y se corrompan y hagan una figura tallada o una imagen de cualquier cosa y hagan el mal a los ojos del Eterno Elohim para enojarlo, pongo hoy por testigos contra ustedes los cielos y la tierra,
que ciertamente perecerán rápidamente la tierra hacia la que ustedes cruzan el Jordán para heredarla, y no prolongarán los días sobre ella, pues serán aniquilados. Y el Eterno dispersará a ustedes entre las naciones y quedarán pocos en número entre los pueblos a donde el Eterno los conduzca allá. Y así servirán a dioses de hechura de las manos del hombre, madera y piedra, que no ven y no escuchan, no comen y no huelen. Así que Moshe le dice, ciertamente, sus hijos, sus nietos, llegará el momento en que claudicaremos y el Eterno nos expulsará de la tierra y seremos esparcidos y muy pocos quedaremos, o muy pocos quedarán en ella, y todo por el hecho de haberse postrado ante la idolatría. Hechuras de la mano de los hombres, de madera o piedra. Aquí ya se hace énfasis de madera y piedra. Con respecto a madera, entendemos aquí hace referencia al cristianismo, y piedra al Islam, aunque tendríamos parte del monoteísmo, son religiones monoteístas, se consideran monoteístas. Pues dentro de esta situación, Moshe nos está previniendo de que por nuestra ligereza y haber permitido que nuestros hijos y nietos llegaran a la práctica idolátrica, estaríamos sirviendo no solamente a estos ídolos, sino también sirviéndole a los que sirven a estos ídolos. Y es lo que ha pasado también a lo largo de la historia. Desde allí buscarán al Eterno Elohim y lo hallarás. Si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Por eso decía en la introducción que una de las cosas más hermosas que nos enseña la Torah es la forma de cómo se hace énfasis en que siempre debe haber la intención de no cesar en la oración, ¿ok? De que debemos tener siempre la confianza en el Eterno, de que aun cuando las cosas nos parezcan estar en una situación muy difícil, que nos sintamos con la espada entre la espada y la pared, ahí no debemos claudicar. Siempre debemos buscar la presencia del Eterno, buscar su misericordia, y dice, y si lo hacemos con todo el corazón y con tu alma, ahí lo hallaremos. Entonces, esa es una de las cosas más destacables que podemos encontrar dentro de nuestra parashá. Dice, cuando estés en aprietos y todas estas cosas te hayan encontrado al final de los días, entonces retornarás hasta el Eterno tu Elohim y escucharás su voz. Pues el Eterno tu Elohim es Dios misericordioso y no hará que te aflojes ni te destruirá. Y no olvidará el pacto de sus ancestros que Él les ha jurado, pues Él inquiere ahora acerca de los días primeros. Que hubieron antes de ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra y desde un confín de los cielos hasta el otro confín de los cielos. ¿Acaso ha habido una cosa grandiosa como esta, o acaso has escuchado algo semejante? ¿Acaso ha escuchado un pueblo la voz de Elohim hablando del medio del fuego como tú escuchaste y viviste? ¿O acaso Dios ha actuado milagrosamente a ir y tomar para él un pueblo del interior de otro pueblo con pruebas, signos, prodigios, con batalla y mano poderosa, con brazos extendidos e inmensos actos terribles, según todo lo que el Eterno Elohim hizo por ustedes en Israel ante sus ojos? Entonces, de esta forma, Moshe les alienta, les dice, por más que lo vean complicado, por más que lo vean difícil, que se sientan con la soga al cuello, entiendan que siempre el Eterno va a responder a las promesas hechas a sus ancestros, y va a traerlos y los va a redimir y los va a salvar de en medio de cualquier tribulación. Y eso es lo que nos sostiene, esa es lo que nos permite siempre a mantenernos, independientemente de cuál difícil sean los procesos que estemos viviendo, mantenernos con los pies firmes, entendiendo que todo lo que sucede bajo el control y la supervisión divina, y por lo tanto no debemos temer de forma desesperada ante esta situación. Vuelve otra vez la Torah aquí a hablar sobre lo que fue la situación de la Torah, y dice, desde los cielos el Eterno hizo escuchar su voz a fin de disciplinarte. Sobre la tierra Él te mostró su fuego inmenso y sus palabras, y escuchaste en medio del fuego, y en virtud de que amó a tus ancestros, y escogió a tu descendencia después de ellos,
y te sacó delante de él, de Misraim, con su inmenso poder. ¿Ok? Y dice, para expulsar delante de ti a los pueblos más grandes y pavorosos que tú, a fin de llevarte y entregarte en heredad la tierra de ellos, como en este día. Es decir, como en este día, es decir, así como ustedes me están oyendo a mí hoy, verán que el Eterno cumplirá su promesa y les entregará la tierra de Canaán. Entonces dice, deberás saber hoy, llevar en tu corazón que el Eterno es Elohim en los cielos arriba y en la tierra abajo y no hay otro. ¿Ok? Eso es sumamente importante, no hay nada más. Dirige y supervise todo el entorno, es ajeno a lo que sucede en la tierra y todo se cumple de acuerdo a su voluntad. Guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y para que prolongue los días sobre el suelo que el Eterno Elohim le entrega por todos los días. Y eso es lo que determina, es decir, la pertenencia o nuestra presencia en la tierra de Israel siempre va a estar ligada a la forma como nosotros observemos los mandamientos. Muchos estamos esperando la venida del Masías. ¿Cuándo va el Masías? Va a venir el Masías para empezar todos a ver cómo entramos dentro de un orden. ¿Okay? Observamos a nuestro alrededor y entendemos que las cosas no funcionan o distan mucho de lo que el Eterno mantiene. Sin embargo, nos vemos aquí en medio de la tierra. El Eterno nos permitió después de más de 2000 años de exilio volver a tomar posesión de la tierra y ciertamente se ha hecho un trabajo. Hoy en día hay yeshivot, hay muchas Betkenesot en todo Israel, hay muchos lugares donde se estudia Torah, hay mucha gente dedicada a estudiar la Torah, sin embargo, pareciera que gran parte de la población, no solamente de Israel, sino lo que encontramos, lo que se encuentra en la diáspora, están de manos cruzadas como expectantes a ver qué es lo que va a suceder. Sin embargo, yo creo que es tarea de todos, es una necesidad imperante para que todo el pueblo de Israel, todos, el que más, el que menos, de acuerdo a sus capacidades, se procure en el objetivo de observar y preservar la Torah. De esta manera nosotros traeremos el Masías, ¿okay? De esta manera nosotros traeremos el advenimiento del tercer Beit Hamikdash, ¿okay? Entonces, continuamos la parasha, el versículo 41 dice, y entonces Moshe separó 3 ciudades del otro lado del Jardín hacia el levante del sol para huir allí homicidas que hubiesen matado a su prójimo, y aquí hablamos de las ciudades de refugio, ¿ok? Esto ya lo hemos observado en otros parashot, no vamos a detenernos acá, habla de dónde se establecieron estas ciudades, esa parte de la otra ribera del Jardín, y entramos al capítulo 5. Y dice, Moshe llamó a todo Israel y les dijo, escucha Israel los estatutos y las leyes que yo hablo hoy a los oídos de ustedes, para que los aprendan y los preserven a fin de llevarlos a cabo. O sea, estudiarlos para aprender, lógicamente. Pero la idea de estudiarlos es preservarlos, es decir, enseñarlos de forma práctica también. De esa forma, el estudio de la Torah, entendemos que tiene prevalencia sobre muchas mitzvot, o sobre todas las mitzvot, el estudio de la Torah prevalece sobre ellos más. Sin embargo, el objetivo del estudio de la Torah es que su prevalencia determina en que entre más estudias, de esta forma puedes verte en la posibilidad, en la facultad de poder desarrollar con mayor exactitud estos mandamientos. ¿Okay? Entonces, la idea es llevarlos a cabo. Así lo establece aquí Moshe a esta generación. Y el Eterno nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb, no solamente con nuestros padres, sino a la generación que se fue, sino con ustedes. Y el Eterno hizo este pacto, sino también con nosotros, los que estamos hoy aquí, todos vivos, cara a cara. Habla el Eterno con ustedes en la montaña de en medio del fuego. Y yo estaba parado entre el Eterno y ustedes, y en ese momento para transmitir a ustedes la palabra del Eterno, pues tuvieron miedo ante el fuego y no ascendieron a la montaña para decir. Y entonces aquí viene y nuevamente en la segunda porción en la Torah donde se habla sobre los Aseres Adibrot, aparecen los Aseres Adibrot, ¿ok? Y aquí entonces viene el versículo 6 a hablar sobre los 10 mandamientos, ¿ok? Los 10 enunciados. Y podemos observar, entre otras cosas, que se dice en forma particular, ¿ok? Es decir, no se habla en plural, sino se habla en forma singular,
con el objetivo de que cada quien, al haberlo escuchado, haya asumido que no es para el vecino, no es para mis padres, no es para mi amigo, sino es para cada uno de nosotros. Entonces, ahí están, yo soy el Eterno Elohim que te sacó de la tierra de Misraim, de la casa de esclavos, de la tierra de Misraim, de la casa de esclavos. Era más fácil, tal vez decir, o más universal haber dicho, yo soy el Eterno Elohim que hizo los cielos y la tierra. Sin embargo, habla de que fue que te sacaste de la tierra de Misraim, de casa de esclavos. Aquí está particularizando la situación de que el Elohim es el Elohim del pueblo de Israel, el Elohim de todo, lógicamente, pero aquí le está particularizando al pueblo de que está inmiscuido realmente en el destino del pueblo de Israel. Y no tendrá para ti dioses ajenos en mi presencia. ¿Okay? Y no hará para ti ninguna figura tallada. No te postrarás ante ellos. ¿Ok? Y yo soy el Dios de Elohim, que soy un Dios celoso, que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y que hacen bien a millares de generaciones. Es decir, que las consecuencias de nuestros pecados pueden no solamente pasarnos factura a nosotros, sino hasta nuestra tercera y cuarta generación, es decir, mis nietos y tataranietos pueden llegar a recibir las consecuencias o la disciplina de la situación por la cual nosotros transgredimos, ¿okay? Las palabras del Eterno. Sin embargo, a la hora de hacer Hesed, de hacer misericordia, el Eterno lo hace sobre miles de generaciones, por lo menos 2000 generaciones más. O sea que su misericordia siempre es más grande, abarca mucho más que su estricta justicia. ¿Okay? Entonces dice que no se debe tomar el nombre del Eterno te lo viene en vano. Guardarás el día del Shabbat para santificarlos. ¿Okay? Dice Shamor, Yonah Shabbat, en Éxodo 20 está escrito Sajor, recordarás. ¿Okay? Sin embargo, bueno, los dos enunciados dicen en sus que se dijo en una, las dos palabras se dijeron en un solo enunciado. ¿Okay? 6 días trabajarás, que es la canción con respecto al Shabbat. ¿Okay? Dice, honrarás a tu padre y a tu madre, como el Eterno te ordenó, para que se los días para que te vaya bien sobre la tierra, que el Eterno te ordenó. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás y no presentarás falso testimonio contra tu prójimo, y no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, su toro, su asno, todo lo que le pertenece a tu prójimo. Esta palabra que el Eterno habló a toda la congregación en la montaña, del medio del fuego, la nube y espesura nubosa, una voz grandiosa que no cesó, y él las escribió sobre las 2 tablas de piedra y me las entregó. ¿Ok? Entonces ahí se termina lo que sería el enunciado de los Aseret Adibrot, las 10 pronunciaciones, los 10 decretos, las promulgaciones, ¿sí? Y sucedió que cuando ustedes escucharon la voz en medio de la oscuridad en la montaña, la montaña ardiendo con fuego, se acercaron a mí todos los líderes de sus tribus y sus ancianos, y me dijeron, he aquí que el Eterno nuestro Dios nos ha mostrado toda su gloria y su grandeza, y su voz hemos escuchado en medio del fuego. En este día hemos visto que Dios habla al ser humano y éste vive. Y ahora que hemos de morir, ¿cuándo nos consume este fuego inmenso? Si seguimos escuchando más todavía la voz del Eterno, nuestro Elohim, moriremos. Pues acaso hay algún ser de carne que haya escuchado la voz del Elohim viviente, hablando del medio del fuego y viva. Acércate tú y escucha todo lo que diga el Eterno nuestro Elohim, y habla tú a nosotros todo lo que el Eterno nuestro Elohim te hable a ti, y escucharemos y lo haremos. Entonces los líderes del pueblo establecieron que era suficiente la experiencia que habían vivido en Jericó en ese momento, y por lo tanto delegaron a Moshe para que terminara de percibir todas las palabras del Eterno, y de esta manera ellos pudieran quitar la presión de encima de la experiencia que habían vivido en Joreb. ¿Okay? Es sumamente importante determinar que nuestros sabios dicen que el pueblo de Israel, cuando vio la montaña flamear en fuego, es decir, suspenderse en el aire a través del fuego, ¿okay? Prácticamente el Midrash dice que colocó la montaña sobre el pueblo de Israel, ¿okay? Y el pueblo de Israel moría en el momento en que presenció eso, y el Eterno tuvo que rociar
la resurrección en medio de ellos y volverlos a levantar. Ante esta situación incluso enviaba ángeles para animarlos y volverlos a traer hacia el área de la montaña. Y esta experiencia que fue totalmente impactante hacia nuestro pueblo, marcó de forma definitiva nuestras almas. Y digo nuestras almas porque, como decía los versículos anteriores, no solo con sus padres he hecho yo este pacto, sino con ustedes, los que están aquí presentes hoy. Y esto nos incluye a todas, son las almas del pueblo de Israel, estamos presentes ahí y accedimos a establecer este pacto. ¿Ok? Entonces vamos al capítulo 6 y dice, y este es el mandamiento y los estatutos de la ley que el Eterno Elohim ordenó enseñarles para que fueran llevados a cabo en la tierra en la cual ustedes allá pasan allí para heredarla, a fin de que temes al Eterno Elohim para guardar todos sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, a fin de que tus días se prolonguen. Deberás escuchar, Israel, cuidar y cumplir para que te vaya bien y para que ustedes se incrementen inmensamente como el Eterno Elohim de sus ancestros te habló. Una tierra que emana leche y miel. Bien. Y después viene entonces aquí, escucha, Israel, el Eterno, que es nuestro Dios, el Eterno será uno. Aquí está la declaración del Shema. Shema de Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. La palabra Shema y Echad, sus últimas letras están escritas en un tamaño, en español sería mayúsculo, un tamaño mucho más grande de la caligrafía normal. Entonces está Ain de la palabra Shema y la Dalet de la palabra Echad, ¿ok? Juntas constituyen las palabras Ed, testigos, ¿ok? Y eso es lo que hay, de que nosotros debemos ser testigos de transmitir siempre a nuestros hijos todo lo establecido en el monte de Sinaí. Por eso aquí viene la enseñanza del Shema. Escucha, oh Israel, el Eterno es uno. Amarás al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus medios. Y estas palabras que yo te ordeno estarán en tu corazón y las enseñarás agudamente a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes y en tu casa y cuando andes en el camino, al acostarte y al levantarte, y las darás como señal sobre tu mano, y serán diademas sobre tus ojos, y las escribirás sobre las jambas de tu casa y en tus portales. No vamos a entrar a hacer una derachá de todo lo que está establecido acá. Sin embargo, en estos versículos está contenido el mandamiento del tefilim, el mandamiento, lógicamente, de la recitación de la Shema. Solamente consideramos aquí la primera parachá de lo que son las tres parashot de la Kriyat Shema, ¿ok? Y está incluido acá su recitación en la mañana al acostarte, está incluido aquí el uso del tefilim, ¿ok? Y la mezuzot, o la mezuzá, que va en las jambas de las puertas, ¿ok? Entonces, dentro de ese contexto, se repasa, Moshe repasa lo importante que es para el pueblo de Israel establecer esto y tenerlo siempre como testimonio en medio de nuestros hijos para poder transmitir este legado de forma de que ellos puedan entonces mantenerse apegados a Akadosh Baruj Hu y de esta forma puedan prolongar sus días sobre la tierra que el Eterno nos da. ¿Ok? Bien, vemos entonces que el verso 13, para ir adelantando, dice, el Eterno te lo temerás y a Él le servirás, y en su nombre jurarás, y no seguirás tras de dioses ajenos de los dioses de las naciones que están alrededor. Pues el Eterno te lo es Dios celoso en tu seno, no sea que se encienda en la ira del Eterno te lo contra ti y te aniquile de sobre la faz de la tierra. Aquí cuando dice, y en su nombre jurarás, está en que no se debe establecer ningún juramento, salvo que sea un juramento que sirva para aclarar una situación o un juicio. ¿Ok? Dentro de esta situación, una persona es llevada a un juicio y testigos le tocan prestar juramento o al implicado o a los implicados les toca ofrecer un juramento para respaldar su posición.
Ante esta situación sí se establece jurar y lógicamente se hace solamente bajo el nombre del Eterno. ¿Okay? Fuera de estas circunstancias no se debe establecer ninguna práctica de juramento. Eso es una situación que es sumamente delicada. ¿Okay? Bueno, así lo dicen claro, el Eterno no es un Dios celoso en su seno. ¿Okay? Y esto genera la ira del Eterno en medio del pueblo. Así que no podrán probar el Eterno Elohim como hicieron en Masá. Ciertamente deberás guardar los mandamientos del Eterno Elohim y así como su testimonio y su estatuto que te ha ordenado. Y harás lo recto y lo bueno a los ojos del Eterno para que te vaya bien y llegues y heredes a la buena tierra que el Eterno juró ante tus ancestros, ante los ancestros de ustedes, para expeler a todos tus enemigos ante ti como habló el Eterno. Cuando mañana tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué son los testimonios, los estatutos y las leyes que el Eterno nuestro Elohim te ha ordenado? Entonces dirá a tu hijo, esclavos fuimos ante el faraón en Misraim, y el Eterno nos sacó de Misraim con mano poderosa, y el Eterno nos impuso signos y prodigios grandes y nefastos sobre Misraim, sobre el faraón y sobre toda la casa ante nuestros ojos. Y a nosotros sacó de allí para traernos y entregarnos la tierra que él había jurado a nuestros ancestros. El Eterno ordenó cumplir todos estos estatutos a fin de temer al Eterno nuestro Elohim por nuestro bien y todos los días para darnos vida como en este día, y rectitud será para nosotros si somos cuidadosos de cumplir todo este mandamiento delante del Eterno nuestro Elohim, tal como Él nos ha ordenado. Entonces, esta situación del relato de la salida de Misraim, que viene a servir de base para expandir en la creencia de nuestros hijos, de nuestro pueblo, todo el amor y todo el poderío con que el Eterno nos sacó de Misraim, nos sirve para ir en cada momento, traerlo a colación cuando recitamos el Shema, cuando vamos a hacer la certificación del Shabbat, cuando estamos en la celebración de las fiestas, en especial de Pesach. Siempre es un tema de introducción para inculcar en nuestros hijos y transmitir el legado como pueblo. Capítulo 100 dice, cuando el Eterno de Elohim te lleva a la tierra de la cual tú vas de allá para heredarla y desplace a los pueblos numerosos delante de ti, al Hití, al Girgichí, al Nemorí, al Cananí, al Perecí, al Jebí, al Yebusí, 7 pueblos más numerosos y poderosos que tú, y el Eterno les entregue delante de ti, tú los derrotes, los aniquilarás completamente y no hará ningún pacto con ellos ni le concederás gracia, y no te casarás con ellos, no darás a tu hija o el hijo de él, tu hija al hijo de él, ni tomarás a su hija para tu hijo, pues él apartará a tu hijo de seguirme y servirán a dioses ajenos, y entonces se encenderá la ira del Eterno contra ustedes y los aniquilará rápidamente, sino que así deberán hacer con ellos, demolerán sus altares, quebrarán sus pilares, tallarán sus árboles de culto y quemarán sus imágenes talladas con fuego. Entonces, aquí está de forma explícita lo que es lamentablemente uno de los mayores flagelos que nuestro pueblo vive en la actualidad, que es la situación de los matrimonios mixtos, ¿sí? El Eterno previó de esta situación y advirtió en su Torá para que cuidáramos de no hacer esto, no solamente con los hijos de estas 7 naciones, sino con cualquier pueblo ajeno al pueblo de Israel. ¿Cuál es la razón? Aquí no se trata de consideramos que somos mejores o ellos son peores. No, sino la razón de establecer esta situación en donde debe evitarse la unión de una parte, un miembro del pueblo de Israel con un miembro ajeno al pueblo de Israel, es para evitar lo que dice aquí. Lamentablemente, cuando uno forma un hogar en una disyuntiva como la que es tener 2 creencias distintas, entonces va a generar confusión, y esa confusión en el niño va a generar, o en los hijos, va a generar una situación de incredulidad a tal punto que incluso, lejos de incluso llegar a definirse entre una u otra posición ideológica o religiosa, va a entender por hacerse abstracto de cualquier tipo de situación. Entonces, hoy en día, pues, asumimos y decimos que de acuerdo a la halajá, los hijos
que nacen de madre judía se consideran judíos de acuerdo a la halajá, más los hijos cuyo padre solamente es el que es judío y madre no judía, según la halajá, no son judíos. ¿Sí? Más sin embargo, ¿a qué viene? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué si es de la madre judía el niño hereda halajicamente su judaidad? Y si el padre solamente es el que es judío, no adquiere la judaidad con él. Es porque generalmente la madre es la que transmite la emuná, la que transmite esos valores, sobre todo en edad temprana del niño. Por consiguiente, cuando la madre es judía, pues permite transmitir al niño esa información, por lo tanto, el niño lógicamente tiene la formación judía, mientras que si la situación es contraria y la madre es no judía, aunque el padre sea judío, entonces dentro de esta situación, alágicamente hablando, es mucho más difícil considerarlo alágicamente judío debido a que tiene una formación ajena. ¿Ok? Entonces, tú eres una nación consagrada, esta es la razón, tú eres una nación consagrada, entendemos como apartada, ustedes son un pueblo aparte, al Eterno tu Elohim, a ti te ha escogido el Eterno para que seas para él un pueblo atesorado ante todas las naciones que están sobre la faz de la tierra, no porque ustedes son más numerosos que todas las naciones, porque el Eterno los deseó y los ha escogido, pues ustedes son los menos de todas las naciones, sino debido al amor del Eterno por ustedes y por guardar el juramento que había jurado ante los ancestros, que el Eterno sacó a ustedes con mano poderosa y rescató de casa de esclavos de la mano de Faraón, el rey de Misraim. Deberás saber que el Eterno tu Elohim, él es Elohim fiel, aunque él es Elohim fiel, aquel que guarda su pacto y la bondad para quienes lo aman y para quienes guardan sus mandamientos por mis generaciones. Él le retribuye a quienes le odian en su vida a fin de hacerlo perecer. No se demorará con su enemigo. Es su vida y le retribuirá. Guardará el mandamiento y los estatutos y las leyes que les ordeno hoy para hacerlo. Entonces se despide esta parashá, Moshe despide esta parashá con esta toma de conciencia de parte de la nación, entender de que solamente por el amor del Eterno es que merecemos ser considerados aparte. ¿Okay? Esta exclusividad no es porque digamos una capacidad superior, solamente es una cuestión de impacto establecido. La responsabilidad que se ejerce es lo que nos asume, y en eso debemos entender, cuando el pueblo de Israel recibe la Torá, ¿okay? Asume en ese pacto, en ese momento, la responsabilidad de ser luz a las naciones, ¿okay? De enseñar a través de la Torá la forma como se conduce, de esta forma traer esta misma luz hacia las naciones, de manera que puedan entonces las naciones poder seguir desarrollándose en función del plan de Dios. Cuando nosotros asumimos que el Eterno entregó su Torah en el Yom HaShishi, ¿okay? En el Yom HaShishi, como dice en la Torah, en el Yom HaShishi, el día sexto, un día específico. Aquí no se está refiriendo al día sexto de la creación, al día sexto de la semana. Aquí se está refiriendo al día sexto del Yom del 6 de Sivan, en donde se entregó la Torah. Entonces, si el pueblo de Israel recibía la Torah en ese momento, entonces las naciones tendrían esperanza. Dicen que ante la magnificencia de la manifestación del Eterno en el Horeb, todos los pueblos se acercaron a Bilán. En aquel momento Bilán estaba con vida y le fueron a preguntar qué sucedía, si era que el mundo se estaba acabando, que había una manifestación tan grande y sobrenatural en medio de los pueblos. Y decían, no se preocupen, solamente que el Eterno le está entregando la Torah al pueblo de Israel y ellos han aceptado. Entonces tenemos esperanza. Y esa es la responsabilidad del pueblo de Israel. Entonces es importante hacer énfasis en eso, porque muchos piensan de que cuando uno establece la situación de la responsabilidad o la consagración del pueblo de Israel, se quiere establecer como que hay una supremacía o de raza o de ideología. No, eso no es solamente una situación de compromiso. Y la ideología está dada no por el pueblo, está dada por la Torá. Dentro de esta situación es sumamente destacable asumir
toda esta situación. Bien, la parasha Be'Hanan entonces tiene 12 preceptos, como la precepto de la unidad de Dios, el precepto de amar a Dios, el precepto de estudiar Torah, el precepto de recitar la semana, mañana y la tarde, el precepto de colocarse el en el brazo, el precepto de colocar el tefilín en la cabeza, el precepto de colocarme sus en la puerta, el precepto de aniquilar las 7 naciones de Canaán, prohibido codiciar lo que le pertenece al prójimo, la prohibición de probar demasiado a un verdadero profeta, la prohibición de conceder gracia a un idólatra y la prohibición de casarse con un idólatra. Entonces básicamente es